Vamos a presentar la siguiente nota con Pablo Mainer. Él es fundador de Hablemos sobre Bullying, una organización que desde hace mucho tiempo viene peleando justamente para que el hostigamiento en el sistema escolar, en la sociedad y demás, no afecte a niños, niñas, adolescentes y podamos vivir en una sociedad más igualitaria. Muy buenas tardes, Pablo. María Luisa Leli te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. No puedo dejar de pedirte una opinión, porque también en su momento fuiste funcionario público, acerca de lo que significa cerrar el INADI. ¿Cuál es tu parecer? Y a nosotros nos preocupan este tipo de medidas porque fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que atrás de cada organismo hay personas, ¿sí? Entonces el INADI, primero que nada, cuenta con un montón de personal capacitado que viene trabajando hace mucho estas temáticas. Entonces nos gustaría saber cuál va a ser la realidad de estos servidores públicos, cuál va a ser la reorganización de todo este recurso humano tan importante con el cual nosotros hemos trabajado, tanto en mis funciones públicas como también desde la ONG, y nosotros hemos trabajado muy bien. Lo que tenemos que decir es que para nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer un Estado más eficiente, pero eso no quiere decir borrar de cuajo cualquier tipo de política pública, sino mejorarla. Y si en el caso hay que quizás achicar algunos estamentos o mejorar sus condiciones o redireccionar también sus políticas o potenciarlas, es una cosa. Ahora, eliminar con argumentos además netamente político-partidarios, porque se hace como una crítica a que supuestamente es un organismo partidizado, pero también los argumentos para cerrarlo son argumentos de índole político-partidario. Entonces, nada, esa es una situación que nos preocupa porque además también nos preocupan los temas que se abordaban desde el INADI. Todos sabemos que en el INADI iban las minorías. Entonces, tenemos que ver qué pasa con esas voces que son minoritarias en nuestra sociedad, dónde van a ir cuando tengan un problema, cómo se va a canalizar esta problemática. El Estado tiene que dar una respuesta. Bueno, ¿cómo lo va a hacer este nuevo paradigma que nos está gobernando, ¿no? Pablo, justamente el INADI luchaba, lamento de tener que hablar en pasado, contra la discriminación. Y ustedes han formado hace mucho tiempo esta ONG, Hablemos de Bullying, justamente por el hostigamiento y todo aquello que significa la discriminación que sufren los niños, las niñas, por distintos motivos, por cuestiones de raza, por cuestiones incluso corporales, físicas, eso que llamamos bullying, te hago bullying o te bulineo, que a veces lo decimos a modo de broma. Pero ustedes también desde la organización han elaborado un informe que tiene que ver con la cantidad de días que se dictarán de clases o no. ¿Nos podés contar algunos detalles sobre esta investigación que han realizado? Sí, te hago una aclaración. Sí. Este informe es de la organización Argentinos por la Educación. Bien, perfecto. Que nosotros somos parte, como parte de la red de organizaciones Argentinos por la Educación, y bueno, somos uno de los representantes en la provincia de Santa Fe de esta organización, que es una organización justamente que uno de sus pilares es generar datos y estadísticas sobre temas educativos. Y ahora estamos lanzando este informe que tiene que ver con el calendario escolar. Es decir, cada una de las provincias publica su calendario escolar con lo que pretende que va a ser su año lectivo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es dar cuenta de cuántos días supuestos, porque esto es a futuro, según el calendario de cada provincia, están planificando las provincias. Y tenemos que decir dos cosas. Uno es que hay una ley del 2003 que establece los 180 días de clases obligatorio para todas las provincias. Y luego de la pandemia, por esta problemática y esta cuestión del aislamiento, que fue muy en contra de las cuestiones educativas, a partir de una resolución del Consejo Federal de Educación, se establece subir
ese piso a 190 días. Lo que estamos viendo, según los calendarios escolares de 2024, que solo 5 provincias de Argentina establecieron 190 días de clases, y la buena noticia es que el resto de las provincias por lo menos tienen el piso de 180. Cuando vemos, por ejemplo, el primer informe que fue a principios del 2020, solamente 10 provincias se habían puesto como objetivo cumplir los 180 días, y hoy están cumpliendo las 24. Otra discusión es qué termina pasando, o sea, cuáles de esos 180 días planificados son efectivamente los que se terminan dando, porque todos sabemos que eso no sucede así. Sí, no puedo dejar de pensar en la coyuntura que tenemos, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional también, con el recorte de fondos nacionales para el salario docente, con una paritaria que todavía no se ha asegurado un 7% de incremento para el mes de marzo, y la puerta abierta para un paro, y esto significa que el lunes no comiencen las clases. Estas cuestiones se cruzan con la posibilidad de cumplir con un calendario escolar. Así es. Para nosotros, en la educación, lo que siempre decimos, no es lo fundamental la cantidad de días, sino la calidad de esa educación, primero que nada, pero siempre va a ser mejor que los chicos estén en el aula. Por eso se establecen estos pisos. Es un piso para arrancar a hablar. Es decir, primero los chicos tienen que estar en el aula, después tenemos que hablar de las condiciones, tanto laborales de los docentes, tanto edilicias y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa. Sabemos que estamos en un momento de conflicto, y cuando nosotros terminamos los años, sabemos que estos días no se terminan cumpliendo, por eso es importante cada vez poner pisos más altos, porque entre los motivos principales son justamente los paros, los conflictos gremiales, el ausentismo, tanto de los alumnos como de los docentes. Esto varía mucho según la provincia, obviamente, y también tiene que ver con cuestiones climáticas, ¿sí? No es lo mismo una escuela en Santa Fe que en la Patagonia, donde el clima es distinto y muchas veces las escuelas tienen que suspender sus clases. Entonces, ¿qué le falta a Argentina? Datos y estadísticas relacionadas a qué cantidad de días efectivos estamos teniendo de clases. Eso no lo tenemos. Solamente tenemos lo que es el calendario escolar, que es una cuestión teórica, ¿sí? Es como una carta de intenciones. Después no sabemos qué termina pasando. Y lamentablemente los conflictos docentes y gremiales terminan afectando el inicio de clases. Para nosotros es muy importante que esto se pueda solucionar rápidamente, que sigamos velando porque el financiamiento educativo siga en pie. Eso Argentina ha avanzado bastante. Tenemos una ley de financiamiento educativo que también hay que decir que nunca se terminó de cumplir en los montos reales. Entonces eso también es algo que hay que mejorar, pero bueno, son pequeños avances que todos los que estamos relacionados a la comunidad escolar tenemos que seguir bregando, ¿no? Pablo, ¿qué articulación luego de la pandemia, que fue el momento en que la tecnología en cierta forma reemplazó o garantizó la continuidad escolar o los procesos de aprendizaje, en esta nueva etapa, en la pospandemia y ya 4 años después, ¿se puede articular la escuela y la virtualidad? Mirá, lo que tenemos que decir es que la realidad durante la pandemia fue muy dispar, según la escuela, según la zona del país. Nosotros justamente en la pandemia hicimos una campaña que era justamente un pedido a las autoridades nacionales para que garantice el acceso a Internet, el acceso a plataformas educativas, sobre todo en barrios vulnerables, porque veíamos chicos que estaban súper conectados en algunos sectores sociales o en algunas provincias, y provincias o sectores o barrios dentro de una misma ciudad que estaban totalmente desconectadas, donde muchas veces hasta el contacto con el docente era simplemente un WhatsApp. Entonces, esa disparidad que se dio en la pandemia fue muy fuerte. Lo que sucede también con la virtualidad es que muchas veces depende también la escuela, también depende, digamos,
digamos, los que comandan cada una de las escuelas, qué impronta le quieren dar a su sistema escolar, pero muchas veces vemos que los docentes no tienen quizás las herramientas, tienen las intenciones, pero no tienen las herramientas, ni los recursos, ni quizás las capacitaciones para poder usar efectivamente los medios tecnológicos. Muchas veces terminan siendo un problema más que sumar una herramienta más. Yo creo que en Argentina falta, programas a largo plazo que estén relacionados a esto. Hubo programas como Conectar Igualdad, pero después no se sostienen en el tiempo, que es el gran problema del sistema educativo argentino. No tenemos políticas de Estado que vayan de un gobierno a otro más allá del color político. Y esto ha hecho que nuestro sistema educativo, cuando vemos las pruebas, por ejemplo, PISA, se ha degradado el sistema educativo, el rendimiento escolar de los chicos. Y cuando digo que tiene que ver con las políticas públicas es porque cuando comparamos con países, por ejemplo, como Honduras o como El Salvador, que tienen realidades sociales mucho peores a las nuestras, realidades económicas mucho peores, tienen rendimientos escolares mucho mejor que nosotros. Entonces no tiene que ver solamente con una cuestión social o económica, sino que tiene que ver con políticas sostenidas en el tiempo y una decisión de poner foco en la cuestión educativa. Porque muchas veces se piensa que las políticas públicas en educación tienen resultados a largo plazo. Entonces se saca ese incentivo en hacer políticas que duren en el tiempo, pero tampoco se hacen estrategias para el corto plazo, que también sabemos, y los estudios lo demuestran, que hay políticas que se pueden hacer a corto plazo que tienen efectividad cierta a la hora de implementarlas, como por ejemplo la alfabetización. Pablo, te consulta mi compañera Nuna Echagüe. Hola Pablo, ¿cómo estás? No Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si es una consulta o te sumo a lo que decís, esto de que, bueno, tiene que ser un tema de agenda la educación, eso no hay duda, y que con políticas a corto plazo se puede por lo menos avanzar en algo. Pero además agregar que todo esto repercute en otras esferas, como es el bolsillo, que ya viene lastimado por un kit escolar que se va de las manos, está súper caro todo. Pero además, el atrasar el inicio de clases, tengamos en cuenta que también es un gasto para con quién dejamos a los niños, es un gasto de una cuidadora, a un jardín, extender las colonias, no sé hasta cuándo son, pero también implica un gasto que no tenían previsto los padres. Así es, nosotros desde nuestra ONG, por lo menos, siempre tratamos de ver al tema educativo o a las cuestiones que tienen que ver con la escuela como un sistema, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos como un sistema, no nos vamos solamente a lo que sucede en el aula, la relación alumno-docente, sino que tiene que ver también con una realidad social, con una realidad, como les decía, los números son muy diferentes en las diferentes provincias. Hay una gran inequidad en relación a cuando comparamos resultados de diferentes provincias o lo que se invierte en las provincias. Y cómo a veces no se ven esto que vos decís, cuestiones que quizás no tienen que ver directamente con lo escolar, pero que terminan repercutiendo. Entonces, por eso es importante también las políticas públicas transversales, ¿sí? que terminan, digamos, generando un entorno que favorezca que las políticas públicas sean efectivas. Exacto. Pablo, yo quería hacerte, y apelo a tu brevedad, porque estamos muy cerca del corte, papás, docentes, tíos, tías, ¿se acercan a la organización para poder tener alguna herramienta y hablar con los chicos y las chicas sobre el bullying? Sí, nosotros estamos ya desde el 2018 como ONG y no estamos trabajando solamente en la ciudad de Santa Fe, sino que estamos trabajando en diferentes localidades de la provincia y también por la virtualidad en otras provincias. También trabajamos en red, fundamos la organización de la Alianza Anti-Bullying Argentina, y la verdad que la demanda es muy importante. El año pasado trabajamos muchísimo haciendo capacitaciones tanto a familias como a docentes, no solamente en escuelas, sino también, por ejemplo, en clubes, y la demanda es muy alta. También muchas consultas de situaciones individuales, ¿no? Nos llegan por las redes sociales y demás. Bueno, celebramos que este trabajo continúe. Ojalá vivamos en una sociedad sin hostigamiento para los chicos, las chicas, también entre adultos, me parece que es algo que también podemos
conversar en Claro. algún otro momento. Te agradecemos Seguro. mucho este contacto, Pablo. No, muchas gracias a ustedes.